Hola, se está escuchando, ¿no? Sí, que se escuchó. Ya, y estamos viendo también, ¿verdad? Estábamos viendo la función demanda. En realidad ya explicamos todo. Antes de entrar a la función oferta, teníamos que un poco, vamos a decir, eh, reforzar, no sé si es reforzar, pero generar mayor musculatura acerca de lo que significa la demanda, entendiendo como una función de la microeconomía. A partir de eso van a venir algunas, vamos a decir, algunos ejercicios que ustedes querían tanto, por supuesto que sí. Para explicar todo esto, hemos tenido que venir acá, ¿qué hoja es? Es la 23, y hemos empezado a ver esto, ¿verdad? El transporte, hemos visto el recordatorio, y estamos justamente viendo las características económicas del transporte. Hoja 23. Entonces, eso lo definimos bien, los factores que determinan el transporte. Vimos ya todo esto, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que el ingreso del pasajero, por ejemplo, es un factor muy determinante, porque si uno tiene un ingreso demasiado bajo, perdón, no tiene la posibilidad, por ejemplo, de elegir entre los sistemas de transporte existentes. Por ejemplo, si acá tenemos una velocidad del servicio, vale decir, el sistema de transporte carretero urbano, por ejemplo, en el sector de la estación de terminal de autobuses es de 15 kilómetros por hora, y nosotros por ahí tenemos la del tren metropolitano en 40 kilómetros hora. Yo veré cuál de los dos escojo, o finalmente ver la calidad de servicio, ¿verdad? Acá que vimos antes de pasar, vimos lo siguiente, ¿verdad? Una cosa es tener, por ejemplo, el bus, o sea, el bus 3 de Cochabamba, bus 3 de Cochabamba, línea 3B. Esto, por ejemplo, este es el más emblemático versus el BRT, que ya es en funcionamiento, de Santa Cruz de la Sierra. Y esto es lo que vimos, ¿verdad? Antes de terminar la clase. Por supuesto, acá ven dos tipos de vehículos de transporte del mismo sistema. Y bueno, cuando uno empieza a hablar de, por ejemplo, calidad del servicio, intuitivamente vemos que la calidad de este bus, que es del año 70, va a ser muy diferente a este otro, que es del año 2021, por supuesto. Entonces, nosotros con la determinación de estos factores vimos la variación de la demanda. ¿Por qué estamos viendo justamente la variación? Porque es necesario darnos cuenta de que el transporte varía en función a la hora del día. ¿Qué les quiero decir? De que, por ejemplo, la cantidad de, vamos a decir, de tráfico que existe al mediodía es mucho mayor que a las 3 de la tarde. Ya vimos en la mañana, ahora vamos a ver al mediodía. De 12 a 2 tiene un volumen, un Q, menor que de 3 a 4 de la tarde, ¿verdad? Esto es 2, 3, y esto es de 12 a 2, y esto es de 3 a 4. Esas son las variaciones que existen en el volumen del transporte en esos dos horarios, que son casi juntos, ¿verdad? Estamos hablando desde las 12 del mediodía hasta las 14, y una hora pasada de las 15 a las 16
baja así. Acá tenemos la cresta y acá tenemos el valle. El valle es para esa hora de 15 a 16 y la cresta es para 12 a 2. Pero no solamente varía la demanda en función a la hora, sino en función al día de la semana. Y ustedes se han podido dar cuenta que el domingo hay menor cantidad de volumen de transporte que el día miércoles, por ejemplo. Aquí está el miércoles y este es el día domingo. Y uno se da cuenta rápidamente cuando va por los lugares más conflictivos, vale decir, por el área de la cancha, va el miércoles y se van a dar cuenta de la cantidad de flujo vehicular que hay, ¿verdad? Entonces, muy diferente a lo que existe, por ejemplo, el día domingo. Hasta acá quedó claro, porque hasta acá vimos. Sí, Hola. ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora continuamos. Y venimos acá. Dice que hay cierto tipo de patrones o de características de la demanda donde no están influenciados por los operadores. No lo entiendo. Fíjense, aquí hay un operador y acá hay otro operador. Este operador, por ejemplo, es un operador municipal, porque el bus de transporte rápido en Santa Cruz es municipal, o si ustedes quieren pueden ver el Pumacatari La Paz. O eso, ¿verdad? Cualquiera, esto creo que se ve mejor. Esto se ve mejor, ¿verdad? Acá tenemos 3 vehículos de transporte de un mismo sistema. Pero fíjense, ¿verdad? Ahí está demasiado nítido en cuestión de imágenes. Entonces, pese a que son diferentes operadores, no va a cambiar el patrón de la demanda. No lo entiendo fácil. Podemos tener los mejores, por ejemplo, los mejores operadores, vale decir, vamos a tener a estos buses Pumacatari, vamos a tener BRT Santa Cruz. Sin embargo, este patrón, por ejemplo, de la demanda al mediodía no va a cambiar independiente de los operadores, ¿verdad? Entonces, en periodos de la máxima demanda no interesa quién opere, la demanda va a seguir siendo la misma, un exceso de demanda. Por ejemplo, hábitos sociales, no va a estar o sea, así yo ponga un operador u otro, eso no va a cambiar. Por ejemplo, acá, sí, hagan de cuenta de que aparece esto, que se llama el tren metropolitano. El metropolitano, pues, chaval. Pregunta. ¿Alguien me podría decir si existe alguna tradición en Cochabamba sobre el tren metropolitano? Ojo, no se olviden que en los años 1900 en la ciudad de Cochabamba había un tranvía. Pero bueno, eso es para las generaciones de hace 20 generaciones. Les pregunto a ustedes, ¿alguno sabía que existía el tranvía en la ciudad de Cochabamba? Mediante nuestros papás, ingenieros, sí, pero así personalmente nunca lo he visto en No, pero Cochabamba. ¿no viste ustedes, por ejemplo, oh, en fotos? Esto, aquí está.
había esto. Sin embargo, nosotros, ¿qué les estoy queriendo mostrar? Aquí está, mira, había sufrido un percance. Esto es en la esquina de la plaza y la General Achá. Parece ser. No. Esta es la Esteban, es la Nathaniel Aguirre. Pero bueno, fíjense, pese a eso, nosotros, esos hábitos que seguramente nuestros abuelos tenían para ir en tranvía porque era algo agradable. Por ejemplo, como nosotros no hemos acuñado esos hábitos, posiblemente a muchos de nosotros, posiblemente este sistema, porque hemos vivido en este sistema de transporte, posiblemente a nosotros no nos agrade ir en esto, posiblemente, o puede ser que nos agrade mucho, no sé. Pero eso que les quiere decir que no está en función de los cambios en los hábitos sociales. Entonces, tampoco está el cambio del patrón de la demanda en el precio y calidades del servicio de los competidores. Bueno, entonces ahora tenemos estas 3 preguntas, diré 4 preguntas para ver una función microeconómica que es la demanda, que es la elasticidad de la demanda, perdón. Entonces, dice, ¿por qué el problema de la concentración de la demanda es particularmente en el transporte? Entonces, hemos visto que el transporte significa que una persona vaya del punto O al punto D, del punto de origen al punto de destino. Es decir, se transporta entre I y J, entre 1 y 2. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo almacenar muchos buses solo para cubrir este exceso de la demanda en esas horas. De la manera más simple, díganme qué persona tiene tal cantidad de buses que solo los va a ir utilizando seguramente en estos tiempos donde existe máxima demanda en el transporte. Parece que no hay. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá? Dice, puede existir sobreoferta en los valles de la demanda, por supuesto, es un valle. Entonces, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, por supuesto, va a existir una sobreoferta. ¿Por qué? Porque acá hay mucha cantidad que ha demandado, aquí ha habido muchos vehículos y acá esa cantidad de vehículos va a ser demasiado grande para la poca demanda que se está generando. Costos. Por ejemplo, les pregunto a ustedes solo por sentido común, en los periodos de máxima demanda, ¿verdad? Acá, en los periodos de máxima demanda, les pregunto a ustedes si el costo de operación vehicular, vale decir lo que se conoce como cobro. Esto. Perdón, no lo está cargando. Esto. El costo de operación vehicular en los tiempos de máxima demanda, vamos a poner, no sé, aquí, creo que no se ve, aquí vamos a poner demanda, de máxima demanda, los costos de operación de vehicular en los periodos de máxima demanda van a ser mayores o menores respecto a los costos de operación vehicular de menor demanda.
¿Se está entendiendo lo que les estoy preguntando? Les pregunto si los costos intuitivamente, después vamos a ver cómo se calcula. Los costos de operación vehicular en periodos de máxima demanda es mayor o menor a los costos de operación vehicular en periodos de mínima demanda. Para que se entienda mejor, por eso lo he puesto aquí. Este flujo vehicular es de 12 a 2. Y este flujo vehicular de mínima demanda, ya no corresponde esto, es de 15 a 16. ¿En cuál de los dos periodos el costo de operación vehicular va a ser mayor? En el de 12 a 14 podría ser, ingeniero. Sí. ¿Y cuál sería una variable lógica técnica que me lleve a lo que estoy queriendo decir? Tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque acá la velocidad va a ser V1 y este va a ser V2. Quiere decir que la velocidad 1 es mucho, 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 mucho menor a V2. Por eso es de mayor costo, sí, porque el tiempo es, en estos casos, el tiempo de desplazamiento es más. ¿Por qué razón? Porque aquí la velocidad es menor, menor a menor. ¿Y por qué razón? Porque tenemos una definición de la velocidad que es distancia sobre tiempo, y esto es inversamente proporcional. Si la velocidad es baja, el tiempo es mayor, y al revés, si la velocidad es alta, el tiempo de desplazamiento es menor. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, eso nos puede explicar el costo de operación vehicular en los periodos de máxima demanda. Pero dice la indivisibilidad más de la oferta. ¿Qué es esto? Es bien, bien interesante. Hagan de cuenta que ustedes están yendo de Quillacollo a Cochabamba. Es Quillacollo. Y esto, por supuesto, es más grande, es Cochabamba. Resulta que venimos por la Blanco Galindo, ¿sí? Y el sentido del flujo que estoy asumiendo es este, de Quillacollo a Cochabamba. Y estoy hablando desde las 7 hasta las 8 de la mañana. ¿Qué va a pasar acá? De 7 a 8 de la mañana voy a tener este flujo bastante congestionado. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo este otro flujo? Viene aquí, llega y me estoy yendo, no importa, de esa misma hora. Me estoy yendo he llegado a las 8 y me estoy yendo de 8 a, si es una hora, de 8 a 9. Pregunta, si acá de 7 a 8 de la mañana, por ejemplo, los buses prácticamente estaban totalmente llenos, pregunta, en el de las 8 a 9 de la mañana que estamos yendo de Cochabamba a Quillacollo, ¿tendrá la misma cantidad de pasajeros? No, ingeniero. ¿Por qué? Porque el flujo mayor viene de Quillacollo a Cochabamba. ¿Por qué razones? Por múltiples razones. Puede ser, por ejemplo, ustedes que son universitarios, como estudian acá estudian, entonces tienen que transportarse, si son de Quillacollo a Cochabamba. Pero inmediatamente, si ven la vuelta de ese bus, no va a suceder eso. No interesa la hora. Por ejemplo, porque la mayor cantidad de actividad económica está concentrada en la ciudad de Cochabamba. Ustedes me dirán, acá hay, ¿cómo se llama? Acá hay pequeñas industrias, sí, pero el flujo mayor es este. Entonces, eso se llama la indivisibilidad. Eso es lo ilógico.
Acá yo puedo venir por kilómetro, saco un promedio, he venido con 100 pasajeros de Quillacollo a Cochabamba y me voy a volver con 50 pasajeros. Yo no puedo dividir, pero eso es lo que ocurre. A eso se llama indivisibilidad de la oferta. ¿Se ha entendido? Yo no puedo dividir, o es que puedo cortar este bus, volverlo, hagan de cuenta que sea como un acople y sacarlo esto. No, y eso no podría dividir. ¿Se ha entendido? Es la indivisibilidad de oferta. Sí, ingeniero, sí entendido. Bueno, entonces ahora con todos esos conceptos yo voy a ver la elasticidad de la demanda. Primero hemos visto que la interacción o la interrelación entre la demanda y la oferta significa el mercado y eso significa la microeconomía. ¿Quedar en este punto? Sí. Entonces vamos a ver la elasticidad. ¿Alguien me podría definir qué es la elasticidad? Solo la elasticidad. La elasticidad igual es otra variable microeconómica que mide la variación de una variable microeconómica respecto a otra. Entonces, si nosotros ahora hablamos de la elasticidad de la demanda, estamos viendo la variación de una función microeconómica que es la cantidad demandada o Q respecto a la variación de precio. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo varío los precios? ¿Qué quiere decir? Yo tenía Quillacollo, Cochabamba. El precio era 2 bolivianos con 50 centavos. ¿Qué pasa si yo varío a 2,80? ¿Qué pasa si yo varío a 3 bolivianos? ¿Qué pasa si yo varío, disminuyo a 2,30? Entonces, fíjense, o a 2. La pregunta es, si yo estoy variando estos precios, ¿aumentará la demanda perdón, aumentará la demanda o es que disminuirá la demanda? Esa es la elasticidad de la elasticidad de la demanda respecto al precio. ¿Se ha podido entender? Sí, ingeniero. Entonces, eso por supuesto debo poner en una relación matemática. Y acá está esto. Entonces, ustedes pueden leer esto. Esto está, si ustedes quieren, más ordenado, pero tal vez menos comprensible. Dice, es el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones de los precios de mercado. Entonces, no es algo similar a lo que les he explicado acá. Hola. Sí, es similar. Bueno, entonces, la elasticidad precio de la demanda, esto dice que es igual a el cambio proporcional en la cantidad demandada. Y hemos visto en la introducción de todo esto que cantidad hemos abreviado con la letra Q respecto al cambio proporcional en el precio. Entonces, por ejemplo, dicen, las tarifas en relación con otros precios, la imagen del servicio, nivel de confiabilidad. Puedo ver una serie de cosas que determinan la demanda de los pasajeros por el transporte. Por ejemplo, si yo voy a entrar al tren metropolitano, va a ser porque
voy a ver como un sistema confiable y un buen nivel de servicio. Esto es una apreciación así muy ligera, ¿no? Si nosotros vemos los índices de siniestralidad en otros países, van a ver de que es mucho mayor en el sistema de transporte vial carretero que en el sistema de transporte férreo. Y por supuesto, viendo esto, solo viendo esto, el tren metropolitano versus este bus que me agrada mucho, veremos pues, como dijimos a un principio de esta clase, que el nivel de servicio, vale decir, en términos de confort y comodidad, esto que estamos viendo va a ser mucho menor que este otro, ¿verdad o no? Acá dicen hasta Wi-Fi, yo ya he ido ahí en uno de estos a agronomía. Y por supuesto, entren y van a ver el nivel de confort, ¿no ve? Hola. Sí, ingeniero. Por ejemplo, estamos viendo eso. Ingreso de los usuarios. Por ejemplo, están colocando molinetes para un poco ajustar la entrada o dirigir mejor. O las tarifas en relación con otros precios. Cualquier emprendimiento, por supuesto, debe ser rentable. Cualquier emprendimiento. Y para eso, uno de los mejores indicadores para hacer esta afirmación y demostrar es esta. Dentro de los indicadores que tenemos la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo debe ser mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio siempre debe ser mayor al costo. Estos son indicadores de evaluación, sí. ¿Y esto qué significa? Que por supuesto debe ser más rentable, debe ser rentable. Sin embargo, pese a que es un sistema de transporte público y no privado, no sé si cuando salgan los precios ustedes van a ver, y esto significa de que los precios van a ser muy similares, no estoy diciendo iguales, a los del transporte público. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta relación que nos va a permitir, por ejemplo, escoger cuál de esos dos transportes voy a tener. O esto o este otro. ¿Cuál voy a escoger? ¿Cuál de ellos? Entonces, con esto, nosotros, habiendo definido bien qué era la elasticidad de la demanda, hemos visto que es la variación de la cantidad de pasajeros que demanda en relación a la variación de precios del mercado. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este ejercicio. ¿Va? Para resolver este problema es importante considerar los tiempos. ¿Qué les quiero decir? Yo si tengo una línea, vamos a llamar de tiempo horizontal, voy a ver el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces voy a ver I y J, estoy hablando de los tiempos. Entonces voy a ver acá en lo inicial, sí, después voy a ver lo final, o si ustedes quieren el momento 1 o el momento 2. Con eso vamos a resolver, sí. Entonces, por favor, alguno de ustedes, léamelo este ejemplo. Hola, yo no voy a leer. Les estoy pidiendo, por favor, que lean. Supóngase un nivel inicial de precio de 5 y que a este precio se demandan 100 viajes. A ver, Después de... un ratito ahí la pararé, ¿sí? Dice
un nivel inicial, o si quieren el momento 1, lo que quieran, y aquí que nos están dando un precio. Alguien me dirá, ¿y cuál es la unidad monetaria? Pongan lo que quieran, bolivianos o dólares, porque el ejercicio va a seguir siendo el mismo. Y dice que con eso se demandan qué cantidad de viajes, Q100, P5 dólares. En dólares vamos a trabajar. ¿Se está entendiendo? ¿Y cuál es este momento? El momento 1. Por favor, continúa. Después de haber bajado el precio a 2.50, se observa una demanda de 200 viajes. Pregunta, ¿cuál es la elasticidad precio? Ya, entonces el momento 1 son sus condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones del momento 2? Que dicen que el precio por el mercado, por la oferta de mercado, baja. Y al bajar el precio, parece ser que está subiendo el doble. Ya no solo voy a hacer 100 viajes, voy a hacer 200 viajes. Entonces quiero ver la elasticidad precio-demanda. Acá vamos a tener que analizar los resultados. Y cuando hablamos de las elasticidades de la demanda, estamos hablando de las elasticidades elásticas, mayores aún, de las elasticidades unitarias, igual a 1, y de las elasticidades inelásticas menor a 1. Eso algo tiene que decir, por supuesto, hay una interpretación microeconómica cuando yo diga elasticidad inelástica. ¿Pero qué significa eso? Eso lo vamos a interpretar analizando este problema, ¿sí? Por favor, vayamos viendo bien. Gráficamente, dice, se tiene. Se está viendo esto que decía 5 dólares y 100, es el momento 1, momento inicial o momento I. Les estoy preguntando. ¿Cómo, ingeniero? ¿Podría repetir, por favor? Ya, hemos leído el ejercicio o el ejemplo, ¿verdad? Y acá tengo precio-cantidad, lo que ya se les dijo en el recordatorio. Segundo, hemos visto que esta función no lineal se llama función demanda. ¿Por qué razón? Hemos visto esto matemáticamente y se les ha hecho un ejemplo. Porque la derivada en cualquier punto es un cambio dependiente, es negativa, ¿verdad? Hola. Sí, ingeniero. Entonces puedo afirmar que esta función es demanda. Segundo, diré tercero. Primero, estos son los gráficos que vamos a ver hemos dicho, en esta condición de no negatividad, vale decir, trabajar en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, ahora estamos interpretando gráficamente lo que acabamos de leer. No hemos dicho que en el primer momento, o en el momento 1, o en el momento inicial, costaba 5 dólares y había una cantidad de viajes de 100. Sí, dijimos eso, ingeniero. Bueno, ahora, ¿qué dice? Sigo graficando. Ha bajado a 2,5, ¿producto de qué? Producto de la oferta. Es decir, en el mercado había mucha oferta y bajó. ¿Y eso qué hizo? Al bajar el precio, vimos que había una elevación en la cantidad de viajes. Entonces vimos que esto era lo normal en la economía. Sin embargo, yo les puedo mostrar, y ya les he mostrado, o puedo colocar en el examen, que aparece otro gráfico que se llama el gráfico Giffen. ¿Se acuerdan que hemos leído de ese escocés? Que como subió la carne, empezaron a comer patatas, etcétera, etcétera, y hemos concluido con los precios de venta de los partidos del Bilisterman. ¿Eso hemos concluido o no? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, ingeniero.
Ya, pues entonces, por favor, no sé cómo hay que explicarles. Entonces, esta es la interpretación gráfica de qué de esto, ¿sí? Ya hemos visto que esta función es demanda y todo. ¿Cómo voy a calcular? La elasticidad precio es la variación de la cantidad respecto a la variación de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la variación de la cantidad. 200 menos 100, ¿cuánto es? Se está viendo el 100, cursor. 100, ¿Qué? Inge. 100, 200 200 menos 100, esto de arriba. Y dice Q, Q1, Q inicial. ¿Cuánto es Q inicial? O 1, 100. No se van a confundir esto, ¿verdad? ¿Sí? 100, Inge. ¿Cómo es porcentaje por 100? Ahora dice, la variación de precios. Dice 2,5 menos 5, ¿cuánto es? O la variación de precios. De 2,5 a 5, ¿cuánto es? Menos 2.5. Ya, y en este caso, ¿cuál es el P1? ¿Se está viendo? ¿Se ve, no, el cursor? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Y ahora hagan esto, ¿y qué me sale? Me sale menos 2. Y por supuesto, más allá de hacer el ejercicio, solo por lectura del problema, estábamos viendo que era el doble, ¿verdad? No sé si se han fijado. De 100 he subido a 200, es el doble. Bueno, pero lo importante es el sí. Pregunta, ¿menos 2 es igual a 1? No, Inge, menor. Entonces, un ratito, no es. A eso, si hubiese sido 1 era la elasticidad unitaria. Si es esto mayor a 1, es mayor a 1, No, ingeniero. entonces, si hubiese sido mayor a 1, era elástica. Esto es menor a 1, Sí, ingeniero. entonces es una elasticidad inelástica. Esto les estoy queriendo reforzar, es decir, lo que estoy queriendo es generar mayores condiciones de base. Yo no voy a decir ustedes deberían saber, no, estoy haciendo una exposición de más de 100 láminas con algo que ustedes ya deberían conocer, pero esa no es la forma de enseñar. Entonces, entendido esto, entonces ya tengo un valor, menos 2. ¿He aprendido a calcular? Sí. Primero he aprendido a interpretar, sí, desde la función hasta el colocar sus valores y ver que está siempre en relación a lo que significa la economía, al principio de la economía. ¿Alguien se puede acordar lo que pusimos? Perpetuum ad mobile. En latín, ¿qué dijimos? Que ese movimiento de la economía no había cambiado y es este, ¿verdad? Así funciona la demanda, así funciona esto. A mayor cantidad, menor precio. A menor cantidad, mayor precio. Hasta ahí entendimos. Ahora aplicamos este concepto de la elasticidad y vamos a ver por qué deberíamos saber la elasticidad. Sin embargo, hemos dicho que es la variación de la cantidad respecto al precio. Para hacerlo más fácil, hemos reemplazado y tenemos un valor, y esto por el valor que es menor a 1, hemos podido decir que su elasticidad es inelástica. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Inge. Ya, entonces hay algo bien importante que debo decir de esto.
Aquí está la variación de las elasticidades. Ustedes van a leer que no me interesa. Aquí dice elasticidad igual a 1 es la elasticidad unitaria. Todo eso ya les he explicado. Pero ¿qué quiere decir menos 2? Esto quiere decir menos 2. De que si bien hay una variación en el precio, ¿verdad? En el precio hemos variado, ¿sí? Hemos variado y por supuesto que se ha aumentado la cantidad de viajes, 200 viajes en vez de hacer 100 por variar el precio, pero no es la cantidad suficiente para poder decir que esta ha sido una buena decisión. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Está bien, se ha incrementado por la disminución del precio la cantidad de viajes. Se ha incrementado de 100 a 200, vale decir 100. Pero el haber generado un indicador como es la elasticidad inelástica, ¿qué me quiere decir? Que no ha sido la mejor decisión. ¿Qué quiere decir? Pese a haber bajado los precios y haber aumentado la cantidad de viajes, no es la decisión más certera porque la elasticidad me ha salido menor a 1. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Eso, entonces, esta es una buena decisión, ¿no? Y lo segundo, que estos análisis lo puedo hacer en el corto plazo, no lo puedo hacer a largo plazo. ¿Por qué? Porque dice que el transporte a largo plazo siempre va a ser inelástico, entonces no voy a hacer un buen análisis. Entonces, bueno, eso quiere decir, ¿hasta acá se ha entendido? Hola. Sí, Bueno, ahora voy a ver la elasticidad de la oferta. Ya no voy a abundar como hace rato, pero la elasticidad dijimos que era la variación de una variable microeconómica respecto a otra. En este caso dice el cambio de la cantidad ofrecida, porque es ofertada, no es demandada, respecto al cambio proporcional en el precio. Sin embargo, acá tenemos una serie de factores que determinan la elasticidad de la oferta. Hasta acá, por favor, preguntas. Hola. ¿Preguntas? Se ha entendido, ingeniero, todo lo que he explicado. Ya, Maíta tiene que entrar menos 10. ¿O es que les ha dicho algo? Hola. ¿No les dijo nada? no, Bueno, vamos a ver esto más. Dice, ya no estamos hablando de la elasticidad de la demanda, sino de la oferta. Pero ¿qué vimos? Por ejemplo, que esta gráfica va a ser ahora en sentido contrario, ¿verdad? Porque la pendiente, que es una derivada en esa función no lineal, no esta tiene que ser así en el sentido, va a ser positiva. Eso es lo que vamos a analizar, ¿está claro? Sí, ingeniero. Bueno, entonces acá tengo los factores que determinan la elasticidad de la oferta. Dice, la facilidad de la entrada en el mercado de transporte es un factor determinante de la elasticidad de la oferta.
Por ejemplo, aquí vamos a ver, para que se entiendan niños. Un ratito, por favor. Ay, perdón, un ratito. Bueno, entonces estamos en los factores que determinan la elasticidad de la oferta. Pero aquí se les estaba poniendo algo. Ay, perdón. Ahora sí es el Ministerio de Obras Públicas. Convenio, no sé. Bueno, aquí está. Aquí dice análisis de la oferta. Entonces, ellos han tenido que hacer la oferta de este sistema de transporte, ¿verdad? Y han visto todo lo que está acá. Por supuesto, esto han hecho en relación a las líneas existentes,
porque esta línea que ustedes ven, creo que esta es la... Esperen, no, es esta, no, perdón, es la línea amarilla, por ejemplo, es que como no existía esta línea, todavía esto hay, pero desde aquí no hay, entonces ha generado problemas. Entonces, eso ha sido una ventaja comparativa el tener ya el eje de la línea del tren. Entonces, ¿cómo hemos ofertado viendo todo esto? Número de paradas, trenes, material rodante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que están viendo acá, ¿verdad? Entonces, acá que tenemos, dice la facilidad de entrada del mercado al transporte. ¿Ha sido fácil? Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque no había un plan maestro de movilidad urbana. Si hubiese habido, podía haber tenido problemas. Fíjense, yo quiero hacer mi línea de Trufis Vivo por el parque de Metro Canelas. ¿Puedo hacer? Sí, pero será fácil ofertar. ¿Van a dejarme entrar? No, pues los Trufis que pasan el 1001, el 108 y no sé quién es, me van a sacar la mugre. No voy a poder generar una nueva línea. Por ejemplo, dice... Sí, las instalaciones de transporte pueden ser fácilmente convertidas de un uso a otro. Entonces, fíjense acá, en el tren metropolitano, sí, tenemos una estación central que me permite realizar eso. En la estación central no, en las estaciones terminales también que tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos visitado la estación de agronomía y por supuesto puede haber este cambio de la utilización de carga o de mercancía a pasajeros o de pasajeros a mercancía. Entonces dice, no solo está vinculada a la oferta de vehículos, nosotros hemos visto que en el material rodante, que es parte vehículos, tenemos, vamos a decir, de 3 compartimientos, ¿verdad? Pero esa no ha sido una ventaja, sino también ha sido el utilizar no la energía de los hidrocarburos fósiles, sino la energía eléctrica. Entonces, en este caso, recién se ha generado el administrador que está tomando en consideración que el transporte es complejo, es complicado. Entonces, hasta acá, por favor, antes de hacer el análisis de la oferta que les he vinculado con esto, por favor, preguntas. Hola. ¿Preguntas? Hola. ¿Qué? Se está escuchando, ¿no? Sí, Inge, se escucha todo claro. Gracias, pensé, estoy revisando mi equipo, pensé que no se estaba escuchando. Por favor. No, Inge, se escucha. Ya, gracias. No, yo estaba preocupado, de verdad. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a ver si... No, no ha venido Maya. Voy a hablar con ella después porque quedamos en que ella iba a utilizar los últimos 20 minutos, es menos 10, hasta las 8:15, pues perdón, son 25 minutos. Le dejé ese tiempo a ella. Hasta aquí yo preparé. Entonces, por favor, no sé si hay preguntas o algo. Todo claro, ingeniero, se ha entendido. Ya. Entonces, vamos pensando, por favor, en el... ¿Ya fijamos la fecha de examen?
Aún no, No, ingeniero. ingeniero. Por favor, va a ser el primer parcial hasta el 15 de mayo, hasta. Entonces, por favor, más bien vayan a hablar, yo voy a hablar con su ayudante para que les dé algunas clases. Ella sabe los ejercicios que hacemos con ella también, de manera que ustedes estén mejor preparados, perdón, para la evaluación. Ya vamos a ver, voy a ver de nuevo los registros, voy a ver cuántos somos y posiblemente vamos a buscar un lugar donde podamos dar en horario de clases. Normalmente creo que lo voy a hacer el sábado. ¿Por qué razón? Porque va a ser en el día, nos vamos a ir a un espacio bastante grande donde ustedes puedan sentarse, pero van a tener que llevarse un tablerito si ustedes quieren un cuaderno bastante, bueno, ahora los cuadernos tienen tapa dura y eso les podría facilitar. Por favor, hasta aquí preguntas. Vayan pasando hasta el 15, por favor, va a ser. Ingeniero, ¿podría ser el 14 de mayo, si no fuera mucha molestia? Así tuviéramos un poco de tiempo para estudiar, por favor. Por favor, eso me van a decir la próxima semana, el próximo miércoles. Por favor, piénsenlo ya. No quiero que sea solo una preocupación tuya, sino que todos, o bueno, no todos, porque nunca hay la totalidad, pero la mayoría de ustedes esté de acuerdo, ¿está bien? Y yo voy a conversar con Maya para que justamente aproveche este espacio y les pueda, como les dije anteriormente, fortificar todo lo que se está llevando, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bueno, entonces, como hemos quedado, por favor, nos vemos entonces el día de mañana, ¿ya? Está bien, Inge, hasta mañana. Tengan buena noche. Gracias, gracias.